Vida después de la muerte. La doctora Elizabeth confirmó que sí existe el más allá. Esta médico y psiquiatra suiza recabó centenares de testimonios y experiencias extracorporales, lo que la llevó a concluir que la muerte no era el fin, sino un radiante comienzo. El primer caso que me asombró, dice Elizabeth, fue el de una paciente que estuvo clínicamente muerta mientras se encontraba internada en un hospital. Ella se vio deslizarse lenta y tranquilamente fuera de su cuerpo físico y pronto flotó a una cierta distancia por encima de su cama. Nos contaba con humor cómo desde allí miraba su cuerpo extendido, que le parecía pálido y feo. Se encontraba extrañada y sorprendida, pero no asustada ni espantada. Nos contó cómo vio llegar al equipo de reanimación y nos explicó con detalle quién llegó primero y quién último. No solo escuchó claramente cada palabra de la conversación, sino que pudo leer igualmente los pensamientos de cada uno. Tenía ganas de interrumpirlos para decirles que no se dieran prisa, puesto que se encontraba bien, pero pronto comprendió que los demás no la oían. Decidió entonces detener sus esfuerzos y perdió su conciencia. Fue declarada muerta 45 minutos después de empezar la reanimación y dio signos de vida después, viviendo todavía 1 año y medio más. Su relato no fue el único. Mucha gente abandona su cuerpo en el transcurso de una reanimación o una intervención quirúrgica y observa efectivamente dicha intervención. Otro caso bastante dramático fue el de un hombre que perdió a sus suegros, a su mujer y a sus 8 hijos, que murieron carbonizados luego que la camioneta en la que viajaban chocara con un camión cargado de combustible. Cuando el hombre se enteró del accidente, permaneció semanas en estado de shock. No se volvió a presentar al trabajo, no era capaz de hablar con nadie, intentó buscar refugio en el alcohol y las drogas y terminó tirado en la cuneta, en el sentido literal de la palabra. Su último recuerdo que tenía de esa vida que llevó durante 2 años fue que estaba acostado, borracho y drogado sobre un camino bastante sucio que bordeaba un bosque. Solo tenía un pensamiento: no vivir más y reunirse de nuevo con su familia. Entonces, cuando se encontraba tirado en ese camino, fue atropellado por un vehículo que no alcanzó a verlo. En ese preciso momento se encontró él mismo a algunos metros por encima del lugar del accidente, mirando su cuerpo gravemente herido que yacía en la carretera. Entonces apareció su familia ante él, radiante de luminosidad y de amor, una feliz sonrisa sobre cada rostro. Se comunicaron con él sin palabra, solo por transmisión de pensamiento, y le hicieron saber la alegría y la felicidad que el reencuentro les proporcionaba. El hombre no fue capaz de darnos a conocer el tiempo que duró esa comunicación,
pero nos dijo que quedó tan violentamente turbado frente a la salud, la belleza, el resplandor que ofrecían sus seres queridos, lo mismo que la aceptación de su actual vida y su amor incondicional, que juró no tocarlos ni seguirlos, sino volver a su cuerpo terrestre para comunicar al mundo lo que acababa de vivir y de ese modo reparar sus vanas tentativas de suicidio. Enseguida se volvió a encontrar en el lugar del accidente y observó a distancia cómo el chofer estiraba su cuerpo en el interior del vehículo. Llegó la ambulancia y vio cómo lo transportaban a la sala de urgencias de un hospital. Cuando despertó y se recuperó, se juró a sí mismo no morirse mientras no hubiera tenido ocasión de compartir la experiencia de una vida después de la muerte con la mayor cantidad de gente posible. La doctora investigó casos de pacientes que estuvieron clínicamente muertos durante algunos minutos y pudieron explicar con precisión cómo lo sacaron del cuerpo del coche accidentado con 2 o 3 sopletes, o de la persona que incluso nos detallaron el número de la matrícula del coche que los atropelló, y continuó su ruta sin detenerse. Una de las enfermeras que sufría esclerosis y que solo podía desplazarse utilizando su silla de ruedas, lo primero que dijo al volver de una experiencia en el umbral de la muerte fue: «Doctora, yo podía bailar de nuevo». O niñas que a consecuencia de una quimioterapia perdieron el pelo, dijeron después de una experiencia semejante: «Tenía mi cabello de nuevo». Parecía que se volvían perfectos. Muchos escépticos colegas decían: «Se trata solo de una proyección del deseo o de una fantasía provocada por la falta de oxígeno». Les respondí, dijo la doctora, que algunos pacientes que sufrían de ceguera total nos contaron con detalle no solo el aspecto de la habitación en la que se encontraban en aquel momento, sino que también fueron capaces de decirnos quién entró primero en la habitación para reanimarnos, además de describir con precisión el aspecto y la ropa de todos los que estaban presentes. La muerte no existe. La doctora aseguró que después de investigar estos casos, concluyó que la muerte no existía en realidad, pues ésta sería no más que el abandono del cuerpo físico, de la vida, y de la misma manera que la mariposa deja su capullo de seda. Ninguno de mis enfermos que vivió una experiencia del umbral de la muerte tuvo a continuación miedo a morir, ni uno solo de ellos, ni siquiera los niños. Tuvimos el caso de una niña de 12 años que también estuvo clínicamente muerta. Independientemente del esplendor magnífico y de la luminosidad extraordinaria que fueron sido descritos por la mayoría de los sobrevivientes, lo que este caso tiene de particular es que su hermano estaba a su lado y la había abrazado con amor y ternura. Después de haber contado todo esto a su padre, ella dijo: «Lo único que no comprendo de esto es que en realidad yo no tengo ningún hermano». Su padre se puso a llorar y le contó que en efecto ella había tenido un hermano del que nadie le había hablado hasta ahora, que había muerto 3 meses antes de su nacimiento. La doctora agregó que en varios casos de colisiones frontales, donde algunos de los miembros de la familia morían en el acto y otros eran llevados a diferentes hospitales, le tocó ocuparse particularmente de 2 niños y sentarse a la cabecera
de los que estaban en estado crítico. Yo sabía con certeza que estos moribundos no conocían ni cuántos ni quiénes de la familia ya habían muerto a consecuencia del accidente. En ese momento yo les preguntaba si estaban dispuestos y si eran capaces de compartir conmigo sus experiencias. Uno de esos niños moribundos me dijo una vez: Todo va bien. Mi madre y Pedro me están esperando ya. Yo ya sabía que su madre había muerto en el lugar del accidente, pero ignoraba que Pedro, su hermano, acababa de fallecer 10 minutos antes. La luz al final del túnel. La doctora Elizabeth explicó que después que abandonar el cuerpo físico y de reencontrarse con aquellos seres queridos que partieron y que uno amó, se pasa una fase de transición totalmente marcada por factores culturales terrestres, donde aparece un pasaje, un túnel, un pórtico o la travesía de un puente. Allí una luz brilla al final, y esa luz era más blanca, de una claridad absoluta, a medida que los pacientes se aproximaban a ella, y ellos se sentían llenos de amor, más grande, indescriptible e incondicional que uno se pudiera imaginar. No hay palabras para describirlo. Cuando alguien tiene una experiencia del umbral de la muerte, puede mirar esta luz solo muy brevemente. De cualquier manera, cuando se ha visto la luz, ya no se quiere volver. Frente a esta luz, ellos se daban cuenta por primera vez de lo que hubiera podido ser. Vivían la comprensión sin juicio, un amor incondicional indescriptible, y en esta presencia que muchos llaman Cristo o Dios, amor o luz, se daban cuenta de que toda su vida aquí abajo no es más que una, y allí se alcanzaba el conocimiento. Conocían exactamente cada pensamiento que tuvieron, cada momento de su vida. Conocieron cada acto que hicieron y cada palabra que pronunciaron. En el momento en que contemplaron una vez más toda su vida, interpretaron todas las consecuencias que resultaron de cada uno de sus pensamientos, de sus palabras y de cada uno de sus actos. Muchos se dieron cuenta de que Dios era el amor incondicional. Después de esa revisión de su vida, ya no lo culpaban a Él como responsable de sus destinos. Se dieron cuenta de que ellos mismos eran sus peores enemigos y se reprocharon el haber dejado pasar tantas ocasiones para crecer. Sabían ahora que cuando su casa ardió, que cuando su hijo falleció, que cuando su marido fue herido o cuando sufrieron un ataque de apoplejía, todos estos golpes de la suerte representaron posibilidades para enriquecer, para crecer. La doctora, en este punto, hizo una recomendación a todos aquellos que sufren el trance de tener cerca algún ser querido a punto de morir. Deben saber que si se acerca al lecho de su padre o madre moribundo, aunque esté ya en coma profundo, ellos oyen todo lo que les dicen, y en ningún caso es tarde para expresar lo siento, te amo o alguna otra cosa que quieran decirles. Nunca es demasiado tarde para pronunciar estas palabras, aunque sea después de la muerte, ya que las personas fallecidas siguen oyendo. Incluso en ese mismo momento se pueden arreglar asuntos pendientes, aunque estos se remonten a 10 o 20 años atrás. Se pueden liberar de su culpabilidad para poder volver a vivir ellos mismos.
La conciencia cósmica. La doctora Elizabeth, intrigada por todos estos asombrosos relatos, decidió una vez comprobar por sí misma su veracidad y luego de ser inducida a una muerte artificial en un laboratorio médico, experimentó 2 veces estar fuera de su cuerpo. Cuando volvía a la conciencia tenía la frase Shanti Nilaya, que por cierto no sabía qué significaba, dándome vueltas en mi cabeza. La noche siguiente la pasé sola en una pensión aislada en medio del bosque y allí, luego de sufrir inexplicables dolores físicos, fue gratificada con una experiencia de renacimiento que no podía ser descrita con nuestro lenguaje. Al principio hubo una oscilación o pulsación muy rápida a nivel del vientre que se extendió por todo mi cuerpo. Esta vibración se extendió a todo lo que yo miraba: el techo, la pared, el suelo, los muebles, la cama, la ventana y hasta el cielo que veía a través de ella. Los árboles también fueron alcanzados por esta vibración y finalmente el planeta Tierra. Efectivamente tenía la impresión de que la Tierra entera vibraba en cada molécula. Después vi algo que se parecía al capullo de una flor de loto que se abría delante de mí para convertirse en una flor maravillosa, y detrás apareció esa luz esplendorosa de la que hablaban siempre mis enfermos. Cuando me aproximé a la luz a través de la flor de loto abierta y vibrante, fui atraída por ella suavemente, pero cada vez con más intensidad. Fui atraída por el amor inimaginable, incondicional, hasta fundirme completamente en él. En el instante en que me uní a esa fuente de luz, se sentaron todas las vibraciones. Me invadió una gran calma y caí en un sueño profundo. Pareció a un trance. Al despertarme caí en el éxtasis más extraordinario que un ser humano haya vivido sobre la tierra. Me encontraba en un estado de amor absoluto y admiraba todo lo que estaba a mi alrededor. Mientras bajaba por una colina, estaba en comunicación amorosa con cada hoja, con cada nube, brizna de hierba y ser viviente. Sentía incluso las palpitaciones de cada piedrecilla del camino que pisaba y que pasaba por encima de ella, en el propio sentido del término, interpretándolas como el pensamiento. No puedo pisarlas, no tengo que hacerles daño, y cuando llegué abajo de la colina me di cuenta de que ninguno de mis pasos había tocado el suelo y no dudé de la realidad de esta vivencia. Se trataba sencillamente de una percepción como resultado de la conciencia cósmica. Me fue permitido reconocer la vida en cada cosa de la naturaleza con este amor que ahora soy capaz de formular. Me hicieron falta varios días para volver a encontrarme bien en mi existencia física y dedicarme a la trivialidad de la vida cotidiana, como lavar los trastos, como lavar la ropa o preparar la comida para mi familia. Posteriormente averigüé, Shanti Nilaya significa el puerto de paz final que nos espera. Es estar en casa al que volveremos un día, después de atravesar nuestras angustias, dolores y sufrimientos, después de haber aprendido a desembarazarnos de todos los dolores y ser lo que el Creador ha querido que seamos, seres equilibrados que han comprendido que el amor verdadero no es posesivo.
En su lecho de muerte, la doctora, por cierto, dijo a sus amigos y seres queridos, a los que le preguntaron si le temía a la muerte, ella les dijo: no, de ningún modo me atemoriza. Diría que me produce alegría de antemano. No tenemos nada que temer de la muerte, pues la muerte no es el fin, sino más bien un radiante comienzo. Nuestra vida en el cuerpo terrenal solo representa una parte muy pequeña de nuestra existencia. Nuestra muerte no es el fin o la aniquilación total, sino que todavía nos esperan alegrías maravillosas. Espero esto reconforte tu alma ante la pérdida de un ser querido. Abrazo fuerte para ti, mi Mina hermosa, porque esto fue especialmente grabado para ti. Te amo con todo mi ser y te envío un fuerte rayo de luz verde de sanidad y un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo, así como a todas las personas que han perdido un ser querido. Con todo mi amor, Moni Esquivel. Esto fue Sanando el Alma.